Mi nombre es Melchor Casals, tengo 79 años, nací en Holguín, mejor dicho en Cacocún. Estudié primaria, después que murió mi padre, nos mudamos para Holguín, vivimos en el Central Maceo. A veces yo recuerdo, tengo una anécdota de que cuando desde niño el cine me tuvo curiosidad, porque mi mamá siempre nos llevaba al cine desde que yo tenía 5 años. Y recuerdo haber ido a ver El Fantasma de la Ópera. Y había un pedacito de película así, como yo no sabía nada. Yo dije, ¿cómo se puede acceder que la imagen proyecte? Y detrás del cine, cogí, le prendí fuego, a veces se veía en la pantalla. Cosa un absurdo, pero bueno. Para que tú veas que vivir ahí al cine siempre estuvieron muy interrelacionadas. Y después que fui a estudiar a Holguín, empecé a estudiar inglés. Desde pequeño estudiaba inglés. Que tengo unas anécdotas, porque como tú empiezas a estudiar inglés a los 14 años, entonces tú tienes pena, porque hay gente que te escribe y todo. Y había dos personas, dos niñitas de 13 años, 14 años, que una me preguntó, porque esto es la ignorancia del pueblo norteamericano, ¿es verdad que todas las calles de Cuba están rodeadas, están llenas de azúcar blanca? Y la otra que fue peor, ¿y ustedes tienen electricidad? Esas cosas me preguntaban niños que no sabían nada de nuestro país. Y después de eso estudié, terminé ¿cómo se llama? La superior, que es hasta los 12 grados. Y de ahí empecé a estudiar magisterio 4 años por las noches. Me pagaba mi tía, porque en aquel momento nosotros no teníamos centavos, mamá se había quedado sola con 4 muchachos. Y el salario de ella tenía del retiro superior a 39 pesos, haciendo ropa, cocinando, pero nos alimentó y nos cuidó. Después que terminamos la normal, casi triunfa la revolución. Con la revolución me voy de voluntario con Xiomara, que después fue mi esposa, a hacer, ¿cómo se llama?, a chequear todas las zonas de Mayave a pie, para ver cuál es el nivel de escolaridad que tenían todos y qué niños había que necesitar en la escuela. Y cada uno de nosotros creamos una escuela allí. Durante un año, ese trabajo voluntario, pero no se cobró un centavo, nos hizo que ganáramos un puesto como maestros asalariados del gobierno. Y fui a Limoncito, donde me tocó tener una escuela. Una escuela donde además dábamos clases por la noche y entonces ahí es donde fuimos a alfabetizar. Ahí se alfabetizó. Después ya tenía, desde esa fecha, cuando por las noches yo llegaba, o por la tarde, dábamos cinebate. O sea, habíamos algunas películas importantes y hacíamos nuestros pequeños grupos de cine debate. Participamos, y se me olvidaba, había un grupo de teatro que estaba Raúl Pomares, Xiomara, varias personas que estaban que teníamos el Teatro Arena, que era un teatro donde venía la gente y montábamos algunas pequeñas obritas. Y después, bueno, esa relación con Raúl se fortaleció cuando después fuimos a Santiago de Cuba, y en Santiago de Cuba empecé a estudiar teatro. 2 años y medio de teatro. De eso me sirvió mucho para aprender lo que es dramaturgia. Bueno, dieron todo eso tipo en las clases. Ya estaba preparado estaba preparado para dirigir o para actuar. Actué en 2 o 3 obras y en eso, con esta insistencia mía del cine, apareció Pepe Masip. Pepe Masip había llegado con la idea de Alfredo de que el ICAI, 9 personas, se utilizaran de otras partes de la isla y no solamente de La Habana. En este caso, La Habana estaba privilegiando a un grupo de gente que querían hacer cine. Pero en el resto del país también había gente. Creo que la única persona que insistió con él para yo hacer cine fui yo. Y hasta que llegó un día a Santiago de Cuba, estando yo en la Academia de Teatro, para que trabajara en su película como asistente de dirección en lo que se estaba haciendo en Santiago, y me dio una tercera figura. Pésima actuación, para que sepa, pésima actuación mía, pero trabajé la película y después me dijo, si tú puedes venir para La Habana, ven para La Habana que vas a seguir haciendo toda la postfilmación. Y esa fue mi entrada al ICAI, gracias a Pepe Masip y a Julio, que después me apoyó estando allí. Hice un trabajo tan bueno que Julio incluso en el 65
me vuelve a llamar para decir para que trabaje allá. Ya de ahí en adelante, con Julio García Espinosa, empecé a trabajar directamente todo el tiempo en el ICAI. Creo que tengo el número 68 en la lista de personas, de la nómina, el 68, si no me equivoco, alguien me lo dijo. No lo sabes. Bueno, eso me lo dijeron una vez. De Juan Quinquín, bueno, ya me gané el prestigio de buen director asistente y trabajé unos cuantas películas más, hasta que en el 71, le digo, Julio, ¿cuándo yo podré pasar a ser director? Y dice, bueno, escribe un guión ahí, escribe un tema, algo. Y se me ocurre, empezaba la Unidad Popular, hice una investigación que me leí todo lo que tenía la Casa de la América sobre Chile. Hice un guión como de 1 hora, con la historia, pero fragmentada, pero muy interesante el guión. Y dice, mira Melchor, ya hay alguien que está haciendo un documental sobre Chile, que era Miguel Torres. Pero espera un momento que vamos a buscarte un tema para que ella empiece a trabajar. Y fue Historia de Descarga. Le gustó mucho a Alfredo, la puso en esa semana de celebración del aniversario de ICAI, y se puso junto con una película de Rogelio París y dos documentales más. De ahí en fuera empezar a hacer documentales. Y realmente te digo que uno tras otro eran documentales que eran muy apreciados por el público y por la crítica. Y fui ganando prestigio hasta que entré en el noticiero ICAI latinoamericano con Santiago Árabe, que fue una experiencia fabulosa porque estabas en contacto con la realidad del país en diferentes situaciones, conociendo millones de personajes diferentes, en diferentes lugares incluso del país, que me interesaba mucho, porque decía, el noticiero ICAI está dándole al pueblo cubano la imagen solamente de La Habana como si La Habana fuera la isla entera. Y no es así. La Habana tiene sus particularidades y en el campo hay una situación de realidad diferente por completo. Y me interesaba mucho eso, al punto de que había una situación crítica en el noticiero y no se podía conseguir para poder ir a viajar a hacer documental ni trabajar fuera de La Habana. Y hablé con Fabri Chomón y me dijo, ven para acá que nosotros damos alimento y comida para que hagas cosas. Y ahí surgió el documental Cumplimiento, que es de la zafra, que creo que nunca se puso, nunca se exhibió. Era muy crítico sobre la duración de las zafras azucareras. Porque en el capitalismo, las zafras terminaron con las primeras gotas de lluvia y cumplieron con 6 millones de toneladas. Se hacían 6 millones de toneladas casi siempre. Y aquí, por el cumplimiento de azúcar, teníamos que tener el cumplimiento de azúcar a entregar a la Unión Soviética, se prolongaban hasta principios de junio. Y aquello era el desastre. De ahí que yo advirtiera en el documental con una alarma, cuando que Centeno hizo un plano precioso, con la cámara sostenía aquí como si fuera un Steadicam, y corriendo, es como si fuera un Steadicam, por todos los campos de las cañas naciendo, mal naciendo, como advirtiendo, esto se está acabando, el azúcar en este país se está acabando. Y se han acabado los ingenios, se ha acabado todo, la industria desaparece, no en general, en total, pero en una gran parte de ella. Ese documental me dijeron que había sido exhibido en todas partes, en todos los centrales. Quise seguir haciendo documentales, hice muchos documentales, algunos de ellos que tengo 40 y pico documentales hechos. Porque ¿qué pasa? En mi contacto con los festivales de cine y los cineastas que venían de Estados Unidos, muchas veces traían un documental que había sido hecho durante 10 años. El otro estuvo 5 años para hacer un documental. Y yo, coño, y nosotros tenemos el privilegio de hacer, yo en mi casa, 4 documentales al año. Que no es fácil tener la posibilidad de tú crear. Y yo creaba y creé una especie de forma, de método para hacer mis documentales. Y están en casi todos los documentales premiados. Pues es un problema de trabajar con tarjetas. Yo tarjeteaba la secuencia. Y luego editaba, antes de editar, editaba las tarjetas. Y probaba. Y veía el documental porque yo me acordaba de las imágenes. Eso es un método
que no lo ha utilizado mucha gente. Y me ha dado un resultado excelente, excelente. Está en Pensando en el Amor, está en Sexus, está en Historia de Descarga, en Escenas de Contenedores, en Arriero, todo. Están así. Si hay un género de película que a mí siempre me gustó desde muchacho, eran los musicales. Yo me iba a ver todos los musicales. Tenía una memoria para la música que salía tarareando las canciones más. Pues, era música muy facilista, porque era muy monocolor, o sea, era muy rítmica y se pegaba muy bien. Pero yo me los veía todos iba a verlos. Y de ahí que cuando yo vi Zulcari, de Danza Nacional de Cuba, en el teatro, fui a ver inmediatamente a Julio García Espinosa. Dice, Julio, he visto una joya de coreografía de Rivero, de Eduardo Rivero, se llama Zulcari. Dice, vamos a hacerlo, pero te voy a decir una cosa, también hazme panorama de la música cubana. Y de ahí entonces ya con la orientación de la aprobación de Julio, yo dije, vamos a hacer también Plasma, así que es una joya también, y después también metí el otro. Pero esos documentales es el producto de aquello que yo aprendí viendo los musicales cubanos, los musicales norteamericanos. La edición, ¿qué pasa con estos documentos? Que los bailarines, el problema grave que tienen, y esto lo han resuelto, lo resolvió Roberto Bravo y Nelson Rodríguez, que cuando los bailarines bailan, y está cortado porque no es ballet filmado, es un ballet fragmentado en estudio donde se cambia la escenografía, se cambia el ángulo de la cámara, se cambia incluso las posiciones de los bailarines, y entonces no es lo mismo que un ballet que tiene 5 cámaras en el teatro, filman y después editan porque está todo sincronizado. Aquí no, cuando el bailarín hizo así, en esta toma está así, en la otra está, no entra en la misma música. Y editar eso es una tarea de nanito. Y me ocurrió con Nelson una cosa que nunca me olvido, porque nunca tuve oportunidad de trabajar con este maravilloso editor. Había una situación que no cuadraba cómo editar la música de las danzas africanas. Está la presencia española y viene la presencia africana. Y aquello no había manera que se me dijo, mira, vete, que me voy a encargar de hacerlo. Nunca me olvido de eso. Vete y déjame a mí. Y cuando yo llegué, ese hombre había hecho una edición que no es la coreografía, es la coreografía y no es la coreografía, pero con una vitalidad que tiene aquello que no tenía la danza original. Y yo me quedé pasmado y nunca más pude trabajar con él. Pero te digo que era muy difícil, y eso me lo decía Roberto. Melchor me daba un trabajo tremendo, porque nunca, sobre todo con Plasma, si creo que fue lo editó él, nunca me cuadran igual. Unas veces lo hacen de una forma, otras veces de otra. Menos mal que como había muchos planos jugábamos, ¿no? Y se hizo la edición y quedó como de lo mejor que se ha hecho, porque no es fácil lo que se hace en el mundo en este momento. No es danzas en estudio, se filman en los teatros. Lo que tú ves en YouTube es teatro filmado, con 4 o 5 cámaras o con una sola cámara, pero nada más, porque cuesta muy caro. En este momento sería imposible hacer una danza en estudio, porque puede costar a pagarle a los bailarines en grandes cantidades, a la compañía por permitirlo tener con nosotros 15 días, 20 días como han estado con nosotros, y después el teatro, el lugar, el estudio, las luces. Cuando tú vienes a ver esa producción que se hizo en Cuba, que aparentemente no costó mucho, yo pienso que cada documental de eso tiene que costar 2 o 3 millones de dólares, así, francamente, 2 o 3 millones de dólares que va a hacerlo cada uno. Y bueno, está en todas partes. Yo ahorita acá está en la Cinemateca del British Institute de Inglaterra, hay una copia de Zulcari. No lo he visto porque en YouTube aparecen muchas cosas y dice páginas donde está. Hay gente está bien vendiendo esos documentales. El de Plasma y el de Zulcari lo están vendiendo los pósters en $150 cada uno. Bueno, porque son cosas que uno se entera, ¿no? Y que yo no tengo participación ninguna. Yo he sido tan come de no haberlos puesto todavía en YouTube, y lo voy a hacer porque tengo que poner esos documentales todos en YouTube. Porque yo desaparezco, las copias que están en Cuba se desaparecen, van desapareciendo, no hay interés en tenerlos algunos, porque son críticos, por lo que sea, y se van a desaparecer. Yo no quiero que desaparezcan, que queden ahí
en la memoria de todo el mundo. ¿Oíste? Para el que quiera verlo, pero bueno. Una de las cosas que me interesaba mucho en los documentales de danza era los créditos. Que los créditos fueran originales, que fueran innovadores en cierto sentido, porque también en el cine norteamericano había visto créditos excelentes y conté con el escenógrafo de todos esos documentales, que fue Luis Lacosta, y Luis Lacosta hizo un trabajo de los cuales tanto el de Plasmacy como Zulcari, para mí sobre todo Zulcari, fueron los más elaborados en cuanto a técnica, porque son, creo que el mejor crédito que se ha hecho en el cine cubano, porque todos los demás créditos es títulos, y eso es parte también de la película. Es una obra de arte, debe hacerse una obra de arte completa, y yo no sé cómo lo hizo, pero el resultado fue excelente. Llegó un momento en que no había forma de hacer ya documentales realmente, pero yo, cuando decidí venir para acá, para Estados Unidos, no fue con la idea de que iba a hacer documentales, y después conocía que los americanos mismos, que no tenían recursos, se demoraban 5, 10 años en poder hacer una obra, que resultaba buena, mala, regular, mediocre, pero bueno, se demoraban un mundo para poder hacerlo, porque tenían que hacerlo en 3 semanas, con sus propios dineros, no tenían recursos. Ya yo sabía esa historia, o sea que no fue que yo vine aquí ni fue tampoco porque estaba en conflicto con el gobierno cubano, en absoluto, en absoluto. Y me dediqué prácticamente, pensé, bueno, esto es un retiro en otro país, a conocer una experiencia de vivir aquí y de tener acceso a otras cosas que en Cuba no puede tener. Y me siento bien, me siento satisfecho. Como alguien que me preguntó, ¿y no te sientes frustrado? No, sí, yo tengo en Cuba una obra realizada, ¿cómo voy a sentir frustrado? Gracias al gobierno cubano, que tuve una obra de primera como documentalista, de primera. El cine, la producción de cine, la realización de un documental, de un largometraje, es sumamente caro. Fue caro al principio de la revolución, pero ahora es mucho más caro hacer una película. Todo se ha encarecido enormemente, todo el proceso, que no ocurre con los pintores, los músicos, que dependen de sí mismos solamente. Pero el cine es un arte colectivo, de que si falla un asistente, no se puede filmar. Si falla un asistente de cámara o de escenografía, no se puede filmar, porque todo encaja como un gran engranaje. Y a los que quieran hacer cine realmente, que están en Cuba, que Cuba es el mejor lugar en este momento para hacerlo, y lo están haciendo. Hay toda una generación de jóvenes talentosísimos que a veces les va la mano porque no tienen alguien que los asesore en la mejor medida, mejor valoración de la palabra, no en la palabra utilizada como censura de todo lo que está haciendo. Pueden hacerlo en Cuba con los recursos que no van a conseguir aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, yo vengo aquí, cuando yo vine, yo digo, ¿cómo tú consigues el dinero? No estás preparado para eso. Y ya yo no tenía edad para eso. No creo que tampoco una gente joven, yo hubiera venido aquí joven, no hubiera hecho cine. No tendría el prestigio que tengo ahora en mi país. ¿Te das cuenta? No tendría ese prestigio si hubiera venido para acá desde temprano. Mentira. Mentira.